Era cuestión de tiempo para que se revelara la verdad, y es que el Poder Judicial está al servicio de los delincuentes, de los maleantes. Así lo reveló el presidente López Obrador, y es por esta razón que es necesario implementar una reforma profunda que acabe con el cártel de la toga que está siendo encabezado por Norma Piña. Y hoy, amigas y amigos, les temblaron las patitas a todos los ministros, y es que el presidente reveló la verdad y sobre todo nos demostró el plan que acabará con estos mañosos que se dicen dadores de la justicia, pero que una y otra vez nos traicionan. Arrancamos, amigos, con esta información, y es que el día de hoy se presentó la reforma al Poder Judicial de manera extensa en la mañanera. Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, fue la encargada de explicar punto por punto de qué es lo que se va a cambiar en la Constitución, y obviamente ya salieron a rebuznar los opositores que han utilizado al Poder Judicial para sus fines mezquinos, para proteger sus intereses. Y aquí, amigos, el presidente López Obrador rompió el silencio, habló de manera contundente y reveló lo que ya sabíamos tras pasillos, tras bambalinas, que el Poder Judicial le hace el trabajo sucio tanto a la oposición como también a los mañosos de la delincuencia. Fíjense ustedes las palabras que dijo el presidente: no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Puntualizó y dejó en claro que, por supuesto, la reforma al Poder Judicial tiene que ver con las elecciones que se vienen, y no solamente eso, amigas y amigos, sino que arrancando la conferencia, el presidente López Obrador rompe el silencio y da a conocer estas declaraciones fuertísimas que ponen a temblar a Norma Piña y que ponen de nueva cuenta en el centro de la discusión al Poder Judicial por ser parte de estos mezquinos, de la corrupción y sobre todo dejar impunes a los delincuentes. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente, porque ojo, Norma Piña ya contraatacó. Veamos el video. Combustibles. Luego vamos a informar sobre el avance en el Tren Maya. Estuve por allá este fin de semana, y Luisa María, alcalde Luján, secretaria de Gobernación, nos va a informar sobre la reforma que estamos promoviendo para el Poder Judicial, que es algo muy importante. Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Solo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar. Es algo parecido a lo que nos decían cuando había una especie de enajenación en el gobierno de que solo podía resolverse el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, con mano dura. Se ponían enfrente de la televisión, de las cámaras, para decir: no me va a temblar la mano, y el que la hace la paga, y leyes más severas y cárceles, y se dedicaban a saquear, a robar, tenían el abandono al pueblo, salarios
muy bajos, de los salarios más precarios del mundo, abandono a los jóvenes, privatización de la salud, privatización de la educación. Y cuando hablábamos que se debían de atender las causas para enfrentar el problema de la violencia, nos decían sí, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a tener resultados? Pues sí lleva tiempo, pero hay que empezar, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Eso es un error, eso puede funcionar transitoriamente, pero donde hay descomposición social, donde hay pobreza, donde hay abandono, donde se desprecia a los jóvenes, donde hay desintegración en las familias, ¿cuándo se va a resolver el problema de inseguridad y de violencia? Eso estamos viendo con nuestros vecinos, amigos, y estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo, porque es un asunto humanitario. Ese es el ejemplo. Estados Unidos, una potencia. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador, pero no fue lo único, y es que, como les digo, pues Luisa María Alcalde ya presentó de qué se va a tratar esta reforma, que es un giro completo al Poder Judicial. En primera, desaparece el Consejo de la Judicatura, que no sirve para nada. Los jueces, magistrados y ministros serán electos por el voto popular, y los jueces, magistrados y ministros actuales tendrán que dejar su cargo en el 2025. Así de fuerte está esta reforma. Escuchemos qué fue lo que dijo Luisa María Alcalde explicando esta reforma constitucional, porque ojo, como les decía antes de poner el video del presidente, ya Norma Piña contestó y lo hizo de una manera descarada, subiendo de puesto a uno de los jueces que más daño le han hecho en este sexenio al pueblo. Veamos lo que dijo Luisa María Alcalde. Es poder entrar un poquito más a fondo sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial. Es una de las principales reformas que ha propuesto el presidente de México y que hoy se están discutiendo en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con una reforma que responda a el reclamo del pueblo de México de contar con una institución, un Poder Judicial que imparta justicia, que sea independiente, que esté legitimado, pero sobre todo que resuelva sus problemáticas con independencias, ajeno a intereses privados, que tenga la sensibilidad de conocer cuáles son las problemáticas que está viviendo la ciudadanía, que abone a combatir la impunidad, y también un órgano que pueda ser vigilado como cualquier servidor público, de que no se actúe al margen de la ley y con actos de corrupción. Entonces, los objetivos de la reforma, de forma más concreta: primero, está una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda ser más eficiente, austera, transparente, tratándose del máximo tribunal en nuestro país. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con una legitimidad democrática a partir del voto popular. Número 3, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, no solamente dividir en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garantice que se cuente con instancias para poder tener una vigilancia. Y finalmente, nuevas reglas que tienen que ver, uno, con que realmente la justicia sea expedita, es decir, rápida, no lo que conocemos hoy como juicios interminables a través de amparos y resoluciones, y equilibrio de poderes. Otra de las problemáticas que hemos venido viendo es cómo el Poder Judicial se ha puesto por encima de los otros poderes, incluso llegando a desaparecer leyes aprobadas por el Congreso. Adelante. Primero, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la reforma se reduce el número de ministras y de ministros. Hoy hay 11, no es necesario contar con esa cantidad, por eso se reduce a 9 integrantes. También se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Se desaparecen las dos salas. Hoy la Suprema Corte trabaja en dos salas y después trabaja en pleno. La idea es desaparecer estas salas que son muy opacas en la resolución de sus conflictos, y que solamente se sesione en pleno a través de sesiones que deberán ser públicas, transparentes, todas y todos tener la posibilidad de conocer qué están determinando y decidiendo los ministros.
Por el otro lado, se elimina la pensión vitalicia, el famoso haber de retiro, para actuales y futuros ministros y ministras que conocemos que se trata de haberes de retiro muy onerosos. Y finalmente se reitera, hay que recordar que esto ya lo establecía la Constitución, pero se vuelve a reiterar ahora de manera mucho más clara, que las remuneraciones de los ministros, de las ministras, deben ajustarse al tope máximo establecido en la Constitución, que es lo percibido por el presidente de la República. Adelante. Respecto a la elección por voto popular, tanto de ministros, de magistrados como jueces, una cosa que establece la reforma es que va a haber una elección extraordinaria. Va a haber una elección extraordinaria que se realizaría, en caso de aprobarse, en 2025, el próximo año, donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros. Es decir, por esa ocasión, en esa elección extraordinaria, habría una votación integral de todo el Poder Judicial y podrán participar en esta elección, por supuesto, si son propuestos, los actuales jueces, los actuales magistrados y también incluso los actuales ministros de la Corte. Podrían estar en la boleta y podrían ser votados. ¿Cómo se va a seleccionar el caso de los ministros de la Suprema Corte? También de los magistrados del Tribunal Electoral y de esta figura nueva que es el Tribunal de Disciplina, que habremos de tocar más adelante. Se van a elegir a nivel nacional en las elecciones, primero en esta extraordinaria y después en las ordinarias, a partir de estas propuestas. El Poder Ejecutivo va a proponer 10 candidatos, el Poder Legislativo va a proponer 10, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, va a proponer 10 candidatos. Estos 30 se integrarán para cada una de estas carteras, de estos espacios, para poder elegir a los ministros y a los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina. En el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, que esa es la cantidad que existe actualmente, se va a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Es decir, cuando se trate de ministros, todas y todos los mexicanos vamos a votar por los ministros de la Corte. Tratándose de los magistrados y jueces, a uno le tocará votar por los jueces y magistrados que correspondan a su circuito judicial, es decir, prácticamente hacia entidad federativa. Adelante. El proceso electoral y los resultados de la elección, el Senado de la República es el encargado de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de la ley. Mucho se ha hablado de quiénes podrán ser candidatos. La ley establece pues que tiene que cumplir los requisitos, por ejemplo, de contar con la licenciatura, de tener experiencia en la materia, y es el Senado el que va a hacer esta evaluación de que se cumpla con dichos requisitos. Y es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, en caso de que se apruebe la reforma electoral, el INE se transforma en el INEC, quien va a organizar la elección. Hay que recordar que va a haber una elección extraordinaria, pero después todas estas elecciones se van a ir empatando a las elecciones ordinarias, tanto las intermedias como el para presidente de la República. Las campañas duran 60 días, no habrá una etapa de precampañas y no se permite el financiamiento público-privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para poder difundir propuestas y podrán participar en foros de debate. Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de alguna candidatura. Es un proceso ajeno a los partidos políticos. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial es quien va a resolver las impugnaciones y va a declarar los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, porque hay que recordar que también el Tribunal Electoral se integra por magistrados electos por voto popular, así que en el caso del Tribunal Electoral le tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser la autoridad responsable de validar los resultados. Adelante. Tenemos también reglas específicas en caso de ausencia definitiva de algún ministro, de algún magistrado o algún juez. El Senado designará por mayoría calificada a una persona interina. Esta persona va a estar en tanto que se realice la nueva elección ordinaria. No se va a hacer una elección cada que falte un magistrado, un juez o un ministro, sino que habrá interinos y una vez que llegue la elección ordinaria, entonces ahí se votarán los ministros, magistrados o jueces que
tengan ausencias definitivas. Para ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina, el Ejecutivo Federal es quien propone la terna, como sucede actualmente. Para magistrados de circuito y jueces, el órgano administrativo propone la terna, y para magistrados electorales le toca a la Suprema Corte de Justicia proponer esta terna para los interinatos. Adelante. Pues ahí está, amigas y amigos, parte de estas reformas que se van a presentar. Posteriormente vamos a hablar a profundidad de ellas, porque sí es bastante largo lo que se va a modificar, pero creo que es importantísimo. Ya también los diputados de Morena están haciendo sus chambas y quieren anular los efectos de las controversias para que la Suprema Corte de Justicia no pueda invalidarlas. En este caso, pues lo que sucedió últimamente, el caso más cercano, pues lo que pasó con la reforma eléctrica, que los ministros ahí en una sala mañosamente aplicando acciones leguleyas se echaron abajo esta reforma que fortalecía a la Comisión Federal de Electricidad. Y como les decía, pues Norma Piña aquí cometió un grave error y nos mostró por qué es necesario una limpia profunda en el Poder Judicial, y es que ascendió a Juan Pablo Gómez Fierro, a este infame juez que dio 14 suspensiones definitivas a empresas que se ampararon vis la ley eléctrica de AMLO. Este hombre, que privilegió a las empresas extranjeras, pasará de ser juez de distrito a magistrado. Y por eso, amigos, pues recordamos las palabras del almirante Ojeda, quien dijo que parece que el enemigo lo tienen en el Poder Judicial porque han liberado a los delincuentes. Cuánta razón tenía el almirante Ojeda, y hoy el presidente López Obrador confirma lo que todas y todos ya sabíamos, que el Poder Judicial está al servicio de la delincuencia de cuello blanco y organizada. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.